Bueno, hermano, vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a la clase número 10 del libro de Filipenses. Queda una clase más nomás, la otra semana, si Dios así lo permite, y vamos a terminar el libro de Filipenses, el capítulo 4, que ya viene siendo casi la despedida de la carta de Pablo. Pero hoy vamos a seguir en esta clase. La semana pasada terminamos el capítulo 3 y hoy vamos a empezar con el capítulo 4. En el capítulo 3, ¿cierto? Pablo venía hablando, ¿cierto?, las cosas que para él fueron importantes en el pasado, decía él. Las consideraba como basura en comparación, decía él ahí en el capítulo 3 que vimos la semana pasada, en comparación a la seguridad que ahora tiene o siente hacia su salvación, porque él pensaba que por todo lo que hacía, ¿cierto?, hebreo de hebreos, decía él, fariseo en cuanto a la ley irreprensible, él pensaba que con esos méritos él alcanzaba la salvación, y ahora él después se da cuenta que eso es basura para alcanzar la salvación, que la salvación es gracias a la fe en Cristo, venía diciendo él en el capítulo 3, y su único enfoque ahora era conocer a Cristo, decía Pablo, y la fuerza de su resurrección, dice, para que algún día también, decía él, yo pueda experimentar esa resurrección, ¿cierto? Él decía también en el versículo 14 del capítulo 3, que no da por hecho que él haya alcanzado eso, ¿cierto? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, decía él. Pero él seguía, no es que lo haya alcanzado, pero él seguía, decía, moviéndose hacia adelante en dirección a ese premio. Y clama ante los cristianos filipenses que esto mismo sintamos, dice él en el versículo 15 del capítulo 3, le decía, ¿cierto? Esto mismo sintamos, o sea, que todos tratemos de alcanzar aquello por lo que fuimos nosotros alcanzados, decía Pablo. Y llama a los cristianos filipenses hermanos o hermanas también, ¿cierto? Habla en un sentido general y lo repite también en el capítulo 4. También el versículo 17 del capítulo 3 decía, hermanos, dice, haced imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿cierto? Para que no copien, para que por los enemigos de la cruz que estaban allí también, decía Pablo, cuyo fin, decía él, va a ser perdición, y cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal, decía él. Al contrario de estos enemigos de la cruz, también termina casi diciendo ahí Pablo que nuestra ciudadanía es la de los cielos, no es la de acá, decía Pablo, ¿cierto? De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, decía él. Y Pablo mantiene la promesa que Jesús transformará también, decía, nuestros cuerpos, ¿cierto?, de nuestra humillación, para ser semejante al cuerpo de la gloria de suya, de la gloria del Señor, ¿cierto? Por el poder con el cual, dice, puede sujetar a sí mismo todas las cosas, decía Pablo. Y con esta base, amado hermano, que viene hablando Pablo en el capítulo 3, Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4, así que, dice después ahí, ¿cierto? Miren, leamos el versículo 1 del capítulo 4, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, dice, ¿cierto? Así que, ¿cierto? Este texto revela también, amado hermano, este versículo, el corazón amoroso y benigno del apóstol Pablo, de este pastor, ¿cierto? Pablo también, aparte de ser apóstol, era pastor, ¿cierto? De las iglesias. Él estaba a punto de dirigirles a los filipenses una fuerte exhortación, ¿cierto? Así que la introdujo, amado hermano, afirmando, ¿cierto?, esta exhortación, afirmando también su amor y el interés que Pablo tenía por esta iglesia. Pablo tenía un amor especial y único por los filipenses, amado hermano, era especial ese amor, y en la carta lo refleja, en esta carta de Filipenses. El amoroso interés de Pablo por la estabilidad de los filipenses lo alentó a enviar a Filipos a sus amados colaboradores Timoteo y Epafrodito, que lo vimos en el capítulo 2, él los mandó para allá, ¿cierto? Porque deseaba enviarlos. El lazo de amor entre Pablo y los filipenses se fortaleció, amado hermano, también por la fidelidad de ellos, de esta iglesia,
por apoyar a Pablo, porque lo apoyaron a Pablo también económicamente. Además de expresar su amor por ellos, Pablo añadió la palabra deseados, dice amados y deseados, ¿cierto? De este modo la frase entera a lo mejor podría traducirse mis amados y anhelados hermanos, quiere decir esa palabra deseados, anhelados hermanos. Pablo no solo amaba a los filipenses, sino que ellos eran su gozo, como dice el versículo, que son gozo y corona mía. Esta iglesia era su gozo para el apóstol, ¿cierto? El gozo de Pablo, bueno, lo hemos compartido muchas veces, pero lo vuelvo a compartir, no se originaba en las circunstancias, ¿cierto? En el momento de escribir Filipenses, también lo hemos repetido muchas veces, él estaba, ¿cierto? Preso, se encontraba en un arresto domiciliario en Roma, ¿cierto? Encadenado un soldado romano las 24 horas del día, y además él sentía la presión de algunos predicadores también que motivados por la envidia, ¿cierto? Predicaban y anunciaban, pero en contra de Pablo, anunciaban a Cristo por contención, dice la carta anteriormente, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y aún así, Pablo se encontraba con gozo, aún en medio de esa situación. Y vemos también en este versículo, al decirle a los filipenses, gozo y corona mía, amado hermano, que Pablo encuentra también su gozo en las personas a quien él ama. En las personas a quien siguen y reflejan también el amor de Cristo. Estas palabras son cariñosas, amados, ¿cierto? Deseados, gozo y corona, ¿cierto? Amados reflejan el profundo afecto, el profundo afecto que este pastor, este apóstol siente por los cristianos filipenses. Quizá el amor más profundo que siente hacia cualquiera de las iglesias que él ha fundado, por lo que muestra la carta. Estad así firmes en el Señor, dice Pablo. Amados, después dice nuevamente, ¿cierto? Antes, Pablo le pidió a los cristianos filipenses que llevaran vidas dignas, ¿cierto? Del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a vernos, decía él, o no, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, decía Pablo, unánimes, ¿cierto? Combatiendo juntos en la fe del Evangelio en el capítulo 1. Ahora les dice, estad así firmes en el Señor. Repite nuevamente la frase. ¿Qué significa, amado hermano, estar firmes en el Señor, ¿cierto? En el Sermón del Monte que estamos estudiando también en los domingos, Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Amado hermano, en este texto vemos lo que significa estar firmes en el Señor. Cuando uno lee este texto de Mateo, uno viene al tiro a la mente. Bueno, ahí más adelante este va a ser el último mensaje de la serie del Sermón del Monte, pero ahí lo vamos a explicar bien. Cuando uno lee este texto piensa que los que están firmes en la roca son los cristianos y los que están edificando en la arena son las personas no cristianas. Pero cuando uno viene leyendo el contexto del Sermón del Monte no es así. Aquí está hablando de las personas que están dentro del cuerpo, de las personas que entre comillas son cristianos. Hay unos que son prudentes y edifican sobre la roca y hay otros que edifican sobre la arena. No está hablando de personas inconversas, está hablando de creyentes que están edificando, creyentes entre comillas que están edificando sobre la arena, y después dice que vino la lluvia, descendieron los ríos, los mares, y fue grande su ruina. Entonces, uno dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, tiene que estar firme en el Señor, porque también puede pasar lo que dice en el libro de Mateo. Bueno, y cuando lleguemos a la serie Sermón del Monte, ahí se va a explicar bien. En este caso, lo que hay que hacer para estar firme, amado hermano, hay que escuchar, ¿cierto?, las palabras del Señor Jesús y llevarlas a cabo. En el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, el Señor viene dando órdenes, exhortaciones, enseñanzas, ¿cierto? Entonces, para poder estar firme hay que escuchar las palabras de Jesús y llevarlas a cabo también. Para los cristianos filipenses,
escuchar las palabras de Pablo y llevarlas a cabo tendría prácticamente el mismo efecto que si lo hubiesen escuchado directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo animaba a que estén firmes en el Señor. Los versículos 2 y 3 dicen: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que le ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos dos versículos, amado hermano, transmiten también un sentimiento de súplica de parte de Pablo, ¿cierto? Él suplicó, digamos, o le suplicó a Evodia y a Síntique, ¿cierto? Le ruego, dice él, le exhorto, le suplico que sean de un mismo sentir, está diciendo Pablo. Pablo tiene cuidado también de no ponerse de un lado u otro, ¿cierto? Él no dice, por favor, Evodia, hace caso a lo que dice Síntique, o Síntique, hácelo. No, él no se pone de ninguno de los dos lados, sino que exhorta a que las dos, ¿cierto?, sean de un mismo sentir. Le pide a estas mujeres individualmente que dejen atrás el conflicto que a lo mejor tienen para poder ver las cosas de una misma manera y para que también trabajen juntas en armonía, ¿cierto? El versículo 2 nos dice que hay un problema entre estas, ¿cierto? No sienten lo mismo en el Señor, está diciendo Pablo. Entonces hay una rivalidad, por decir algo. Hay un problema entre estas, pero a pesar de eso, en el versículo 3, amado hermano, nos dice, ¿pueden abrir la puerta a la hermanita, por favor? Pero a pesar de eso, en el versículo 3 nos dice que estas mujeres han trabajado de cerca con Pablo. O sea, no son personas que débiles espiritualmente, sino que son personas que trabajaron codo a codo con el apóstol Pablo también y con Clemente y otros en el pasado, dice el versículo. Y esto es lo único que sabemos de ella, de estas dos mujeres, de Evodia y de Síntique. El hecho que Pablo, ¿cierto?, no interviene directamente en este conflicto sugiere que los problemas entre Evodia y Síntique no se tratan de doctrina o de enseñanza, o que una esté predicando una cosa y que la otra esté predicando otra cosa, o que tenga una idea distinta del Evangelio. No se trata el problema de doctrina o de enseñanza, o que haya una diferencia, ¿cierto?, en cuanto a esto. Porque si fueran los problemas por eso, ¿cierto?, si hubiese sido ese el problema, un problema de doctrina, un problema de enseñanza, Pablo de seguro en la carta hubiese enseñado la doctrina correcta, lo que es correcto. Pero había otro problema que a lo mejor en el Evangelio siempre pasa, amado hermano. No era un problema de enseñanza o de doctrina. Y dice también: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, le dice Pablo. Aquí vemos que Pablo está escribiendo esta carta, bueno, es para la iglesia de Filipenses, pero está escribiéndosela especialmente a alguien en particular. La palabra aquí no muestra quién es. No muestra quién es, pero lo trata, ¿cierto? Y dice: te ruego a ti, compañero fiel, ¿cierto? Compañero de batalla o compañero de yugo. En el tiempo de Pablo, amado hermano, también se usaban los yugos de madera como se usa hoy en el campo. Bueno, algunos campos ya están todos más modernos, hasta los campos más chiquititos tienen tractor. Pero los más antiguos, algunos todavía usan bueyes, ¿cierto? Y usan esta madera, este yugo para atar estos dos animales, para que trabajaran en un solo equipo. Y en la época de Pablo ya se usaba. Y un compañero de yugo, amado hermano, entonces sería un compañero, una persona con quien uno comparte una carga para llevar, ¿cierto? Un trabajo que hacer juntos. Y en este caso, Pablo se dirige a alguien que en algún momento en el pasado ha sido su compañero de ministerio, su compañero de trabajo, con quien él llevó la carga, en el buen sentido de la palabra, de predicar, ¿cierto?, y anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no dice quién es, como dije recién, este compañero de yugo. No lo nombra. Pero hay eruditos, amado hermano, que piensan que seguramente pudo haber sido Lucas o Silas, Silvano. Eruditos dicen que pudo haber sido alguno de estos dos, pero la Biblia no lo nombra, ¿cierto?
Y les pide a este hombre, ¿cierto? Le pide a este hombre que ayude a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿cierto? Con Clemente también y a los demás colaboradores. Le está dando una misión, ¿cierto? Ayuda ahí a que estas mujeres, estas hermanas, ¿cierto? Que trabajaron conmigo, Evodia y Cintia, que puedan sentir lo mismo. O sea, hace un trabajo allí que por favor te ruego que trabajes con ellas para que estén en un mismo sentir. Sea quien sea el compañero de yugo de Pablo, Pablo le pide, ¿cierto?, a resolver este dilema. Y vemos que Pablo también muestra respeto por las dos mujeres del conflicto porque también trabajaron juntamente con él en el Evangelio. Y termina diciendo el versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida, amado hermano, se menciona varias veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En Éxodo, en los Salmos, en el libro de Daniel, en Malaquías, en Apocalipsis. El libro de la vida es donde aparecen los nombres de los redimidos, amado hermano. Es esta gente redimida y solo esta la que gozará de la vida en el porvenir, de la vida eterna, los que están escritos en el libro de la vida. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos, ¿cierto? Este versículo, amado hermano, enuncia, ¿cierto?, el tema o da a conocer el tema del libro de los Filipenses, que lo hemos compartido. Que los creyentes deben regocijarse en el Señor siempre, dice Pablo. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, dice Pablo. El gozo, lo hemos compartido también, es un elemento tan esencial, amado hermano, en la estabilidad espiritual de los creyentes, que Pablo insiste aún más en este mandato. O sea, otra vez le digo, dice, otra vez le digo, le vuelvo a repetir, regocijaos, está diciendo Pablo, ¿cierto? Esta repetición da por sentado la realidad de lo que no era fácil regocijarse. No era fácil. Los filipenses debían sobreponerse a sus circunstancias. Para algunos que erraban al considerar el gozo como una emoción humana y nada más, el mandato reiterado de Pablo podría parecer a lo mejor incomprensible. Porque se preguntarán cómo es posible mandarle a alguien. Porque si fuera algo, como digo, su emoción humana, ¿cómo es posible mandarle a alguien que produzca una emoción? Pero el gozo no es un sentimiento, no es una emoción, amado hermano, sino una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para la gloria de Él. No es un sentimiento o una emoción, lo hemos compartido de acuerdo a la circunstancia. Y que bajo esta condición, amado hermano, de gozo, bajo esta condición todo es bueno sin importar las circunstancias. Regocijaos, dice Pablo, y es un imperativo, amado hermano, presente. Ahora está diciendo Pablo, regocijaos, un llamado a los creyentes a la práctica continua de regocijarse. Ni el cautiverio de Pablo, ni las pruebas, amado hermano, ni las prisiones, ¿cierto?, ni las pruebas que también sufría la iglesia filipense podían apañar o disminuir el gozo que Pablo sentía. Es cierto que muchas veces los creyentes no pueden hallar motivos para regocijarse en su situación personal o lo que pueda estar pasando. Es indiscutible, amado hermano, que la maldad también generalizada, la miseria, el dolor o la muerte de inocentes en el mundo, amado hermano, no inspira la verdad gozo. No, eso no inspira cuando uno ve, ¿cierto?, cosas que injustas, ¿cierto? Como dije recién, muerte de inocentes. Estas cosas no inspiran gozo. Tampoco las personas constituyen una fuente confiable de gozo, ya que las personas pueden cambiar y cambiamos, ¿cierto? Herir, muchas veces decepcionar. La única fuente segura, amado hermano, la semana pasada también lo compartimos, confiable, inalterable y constante de gozos es nuestro Señor. Nadie más que Él. Por eso Pablo les manda a los creyentes a regocijarse en el Señor. En el Señor, regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos.
Y la frase en el Señor presenta un principio, amado hermano, notable. La estabilidad espiritual se relaciona directamente con la manera en que una persona piensa acerca de Dios o a medida que lo va conociendo también. Los versículos 5 al 7 dicen: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor está cerca, dice Pablo, ¿cierto? Puede significar a mano, ¿cierto? Que está a mano, físicamente cerca. O escatológicamente, ¿cierto? Inminente. O sea, cuando uno habla de escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿cierto? Escatológicamente cerca, que ya está por venir, que su venida es inminente. Ambos significados, amado hermano, son apropiados aquí. El Señor está cerca. Porque está cerca, a la mano físicamente, ¿cierto? Lo tenemos, su presencia en nuestra vida, y también porque su venida es inminente. Ambos significados son apropiados aquí. El Señor está presente con los cristianos filipenses, amado hermano, está diciendo Pablo, para ayudarles a través de sus adversidades actuales. También puede que Pablo, ¿cierto?, espere que Jesús venga pronto de nuevo. Y Pablo, ¿cierto?, en la iglesia temprana, esperaban que Jesús volviera pronto. Y Pablo también lo consideraba, ¿cierto?, una posibilidad. Gracias a la presencia de Dios, ¿cierto?, por nada deben estar afanosos, está diciendo Pablo. Gracias a esa presencia de Dios, ustedes no pueden estar preocupados, ¿cierto?, con ese afán. Nada escapa al control soberano de Dios, amado hermano, ni excede su capacidad de manejarlo. Los creyentes ansiosos, temerosos, afanosos y preocupados son por naturaleza, amado hermano, inestables y susceptibles frente a las pruebas y tentaciones, amado hermano. El afán constituye una desobediencia a las Escrituras también. Y es algo totalmente innecesario. Y muchas veces todos, amado hermano, yo me incluyo, caemos en esto. Porque dejamos de confiar muchas veces en la soberanía y en los propósitos de Dios. Vienen las pruebas y los empezamos a afanar y a preocupar. Y el texto muestra cómo debemos reaccionar frente a los problemas. Y es con oración de gratitud, dice Pablo. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, está diciendo Pablo, ¿cierto? Y la paz de Dios, después de hacer esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, dejarán de estar afanados. Las personas espiritualmente estable reaccionas ante las pruebas con oración de gratitud. En medio de la prueba, amado hermano, debemos reaccionar con oraciones de gratitud, ¿cierto? Dicha oración es un antídoto contra la preocupación y el remedio para el afán, para no afanarse. Aquí el tema no es la teología o la enseñanza de la oración, sino más bien la actitud del creyente y la prioridad que le otorga a estas situaciones. Los tres sinónimos empleados aquí, peticiones, oración y ruego, ¿cierto?, se refieren a peticiones directas a nuestro Señor, a Dios. El texto da por sentado que los creyentes clamarán a Dios frente a una necesidad o problema, no dudando, cuestionando ni culpando a Dios, sino, dice la Escritura, con acción de gracias, amado hermano. La oración de gratitud libera del temor y del afán, porque afirma que el Señor tiene el control soberano sobre todas las cosas y sobre todas circunstancias. Y la verdad es que su propósito también es para el bien del creyente, como dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amado hermano. Eso es confiar, ¿cierto? A los que conforme a sus propósitos son llamados, termina diciendo Romanos 8:28. Dice también el versículo que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, amado hermano.
Tan pronto el pecador hace la paz con Dios, cuando aún no éramos inconversos y hacemos la paz con Dios, es decir, en el momento de nuestra salvación, amado hermano, es cuando nosotros dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en sus hijos. Y desde ese momento podemos gozar, amado hermano, de la paz de Dios, la tranquilidad interna del alma que Dios concede. Esta palabra paz proviene del griego shalom, y paz significa más que ausencia de violencia o de guerra, aunque sí puede significar también eso. Esta palabra conlleva una especie de bienestar derivado de una relación profunda con Dios. El bienestar que viene de estar hechos a la imagen de Dios, que una vez fue quebrada por el pecado y que es restaurada en el creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor promete al creyente calma y tranquilidad interior aún en medio de la situación que podamos estar pasando. Como el gozo también, ¿cierto? Independiente de la situación, debe existir el gozo. Y esta paz, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento, dice, trasciende, amado hermano, la capacidad intelectual de nosotros, ¿cierto? El análisis, el pensamiento, amado hermano, y el entendimiento humano sobrepasa todas estas cosas. Es superior a los planes, a la astucia, por decir algo, y soluciones humanas, pues su fuente es Dios, amado hermano, cuyos juicios, como dice Romanos 11:33, son insondables, profundos o incomparables e inescrutables, indescifrables sus caminos, amado hermano. La paz de Dios se experimenta como una calma trascendente que eleva, por decir algo, al cristiano o al creyente por encima de la prueba más debilitante, amado hermano. Puesto que es una obra sobrenatural, la paz de Dios repele toda comprensión, como dije recién, humana. El verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable, porque las tendremos, amado hermano, constantemente, sino confiar en medio de cada dificultad, amado hermano, en el buen propósito de nuestro Dios, que es infinito, amado hermano, que es santo, que es soberano y poderoso, amado hermano. Quienes le honran, confiando en Él, experimentarán las bendiciones de su perfecta paz. Porque la paz de Dios, amado hermano, es perfecta. Cuando los creyentes gozan de la paz de Dios, esta los guarda de la ansiedad, de la duda, de la preocupación y de estar afanosos. Y los últimos dos versículos que veremos dicen, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice Pablo, ¿cierto? Pablo ha estado diciéndoles a los cristianos de Filipo lo que deben hacer, ¿cierto? Y en el versículo 8 él comienza diciendo por lo demás, ¿cierto? Indica que está terminando, en cierto modo, la sección de órdenes o de exhortaciones. Y en estos versículos 8 y 9 concluye con algunos mandatos más. Pablo da una lista que refleja valores, ¿cierto? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensad, está diciendo Pablo. Y estos valores concuerdan con la fe cristiana. Pablo le pide a los cristianos filipenses que se enfoquen en los mejores valores de su cultura, que piensen en ellos, amado hermano, y que los adopten en su vida cristiana y que los usen para los propósitos del evangelio, para los propósitos del reino de Dios. Todo lo que es verdadero, dice Pablo, todo lo que es verdadero. Una persona, amado hermano, verdadera es sincera. La gente puede contar con su palabra, una persona verdadera. Todo lo honesto, dice, significa venerable, significa noble o digno de honor, honorable, ¿cierto?
con esto surge la imagen a lo mejor de un anciano con una integridad muy alta y mucha sabiduría, ¿cierto? Una persona que se ha hecho sabia gracias a la experiencia y la capacidad propia, y de quien se puede esperar un consejo fiel, todo lo honesto, todo lo justo también, significa algo recto, algo que es recto, ¿cierto? Una persona que es recta tratará de vivir su vida según la voluntad de Dios, ¿cierto? La persona que es justa tratará a los demás también de manera justa y honesta. Todo lo puro significa moralmente puro, ¿cierto? Sin corrupción. Todo lo amable se refiere a algo agradable, ¿cierto? O querido. Todo lo que es de buen nombre habla de algo que la gente considera favorable y de lo que se habla bien. Todo lo que es de buen nombre, ¿cierto? Algo que tiene una buena reputación, por decir algo. Y después dice, en esto pensar, ¿cierto? Significa pensar, amado hermano, pero de una manera más profunda que una simple reflexión. La persona que piensa en este sentido analiza, racionaliza, ¿cierto? Medita y toma decisiones acerca de qué es o no es útil y cómo lo podría usar. Y después sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Con estas palabras, Pablo reconoce que los cristianos filipenses han aprendido también del ministerio de Pablo, ¿cierto? Y que intentan seguir sus pasos. También reconoce que siempre existe el peligro también de descarriarse, por decir algo, de caer. Por eso les pide que sigan el camino que Él les ha enseñado. Y termina diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros, amado hermano. Esta es una promesa ligada a una obediencia semejante, es que el Dios de paz estará con nosotros, ¿cierto? El Dios cuyo carácter es paz, es el dador de la paz, ¿cierto? Es un recordatorio de que quienes demuestran actitudes, pensamientos, ¿cierto? Y actos piadosos serán guardados con la paz de Dios y por el Dios de paz también. Su presencia es esencial, amado hermano, para obtener la fortaleza, la presencia de Dios para obtener la fortaleza, la tranquilidad y el contentamiento necesario para la estabilidad espiritual. Sin embargo, eso no ocurrirá, ¿cierto?, sin una autodisciplina de parte de nosotros. Y esto es lo que muchas veces, amado hermano, cuesta hacer en nuestras vidas. La autodisciplina en todas las cosas que se refieren a Dios, porque, por dar un ejemplo, uno puede armarse un horario para orar. Y para orar y estar en esas cosas de Dios, cuesta ser disciplinado en el horario, por dar un ejemplo, temprano en la mañana. Cuesta formarse ese hábito. Pero es tan fácil romper el hábito. Formar un hábito cuesta demasiado, pero es muy difícil, amado hermano. Es muy fácil romper el hábito. Entonces, debemos ser, Pablo está diciendo que en cierto modo que debemos ser autodisciplinados, amado hermano, para poder tener, ¿cierto?, la paz de Dios, para que la paz de Dios también esté sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos a responder el cuestionario.